gracias por estar aquí. Gracias a los que me habéis invitado también. Es un placer estar aquí. Es un placer poder hablar con gente en persona en vez de hacerlo online, como hemos estado haciendo la mayor parte del tiempo durante los últimos años. Hablo más alto, me dices que hable más alto, sí. Claro, tampoco os puedo pedir que vengáis más adelante, ¿no? Porque eso sería igual. Bueno, pues me iré yo un poquitín más adelante, no demasiado. Bueno, como digo, estoy encantado de estar aquí con vosotros, poder dar una charla presencial. No es la primera que doy presencial, pero es de las primeras que doy presenciales desde los últimos tiempos. Bueno, pues vamos a hablar de agujeros negros, vamos a hablar de la teoría del todo. Vamos a seguir un poco también una parte histórica, a personajes que han sido importantes. Bueno, quizás estéis pensando que venís aquí, eso nos va a contar alguna cosa sobre agujeros negros, cosmos. Mi intención real aquí es bueno, cambiaros los esquemas de lo que es el espacio y el tiempo, ¿vale? Que salgáis de aquí con unas ideas diferentes de las que habéis entrado. Bueno, pues vamos allá entonces. Y vamos a empezar con un poco de historia, poner el contexto histórico de lo que vamos a hablar, la importancia que yo creo que tienen estos descubrimientos de los que bueno, habéis oído hablar en los medios y que ahora os voy a contar un poco más. Para eso vamos a retroceder en el tiempo. Vamos a retroceder en tiempo, pues, 400 años, un poco más de 400 años. Y vamos a ir a Italia. Vamos a ponernos a estar andando por las calles de Florencia y llevamos los retratos de 3 personas. Y preguntamos a la gente por la calle a ver si reconocen a las personas que están en los retratos. Y eso es lo que ahora os pregunto a vosotros. ¿Sabéis quiénes son estas 3 personas? Sí, muy bien. A ver, este señor de aquí, este tiene pinta de papa y era el papa Pablo V, el papa en aquella época. Este otro señor de aquí, por lo menos parece que igual era alguien con dinero, de hecho tenía mucho dinero, era Cosimo de Medici. ¿De acuerdo? Y estos 2 personajes aquí eran personas que en aquel momento eran muy importantes, muy poderosos. Cuando andaba yo por las calles llevando estos retratos y preguntando a la gente inmediatamente reconocía quiénes eran estas 2 personas. Este otro personaje era mucho menos conocido. Y de hecho, si yo llevaba el retrato de esta persona y les decía, este señor es el señor Galileo Galilei, igual con ese nombre pensaban que estaba hablando de bromas y era un titiritero o qué, ¿no? La mayor parte de la gente no lo conocía. Quizás en ciertos círculos académicos se le conocía. Pero ¿qué es lo que pasa cuando vamos 400 años adelante, a la época actual? Que bueno, como habéis visto, a este señor le reconocéis todos. Y estos 2 personajes, hoy en día, se les recuerda sobre todo por el papel que jugaron en la vida de Galileo. Porque el Papa, Pablo V, es el que comenzó el proceso contra Galileo. Y este otro señor, Cosimo de Medici, pues era el señor al que Galileo, cuando uno lee la historia de la vida de Galileo, aquí a Cosimo de Medici tenía que ir a Galileo a hacerle la pelota para que le soltase dinero para poder seguir viviendo con sus estudios. Vamos a ir un poco más adelante en el tiempo. Adelantamos 300 años más. Estamos hace poco más de 100 años, en plena guerra, 1915. Tenemos de nuevo aquí a 3 personajes. De nuevo vamos a preguntar, ¿quiénes son estos personajes? Vamos a empezar con este señor. Este de aquí, que es el que todavía no he encontrado a nadie que le reconozca. Este era el Boris Johnson de la época. Mejor peinado, aunque también por ahí tiene algo, pero bueno. Sí. Era Clement Attlee, Lord Attlee, primer ministro británico. Recordad que en esta época estaba Europa en guerra. Este era una persona obviamente importante, el primer ministro inglés. A este otro sí se le suele reconocer algo más. Estos bigotes eran fáciles de reconocer. Este era el Kaiser Guillermo. El señor que está aquí en medio, este es el que habéis reconocido. Quizás esta no es la imagen suya más conocida, pero era el aspecto que tenía en 1915-1916. Todavía no tenía ese pelo, esa melena blanca, el bigotazo blanco, pero sí que tenía la misma mirada y se le reconoce fácilmente, ¿no? Y por supuesto, si viajamos 100 años en el tiempo, Albert Einstein es la persona a la que se le reconoce. A este otro se le ha olvidado prácticamente, a este se le recuerda, pero casi mejor no lo recordemos mucho. Y Albert Einstein, en cambio, es una figura que en 1915 era alguien conocido, sobre todo dentro de los círculos académicos. Einstein todavía no se había convertido en el científico superestrella que sería después. Albert Einstein, en el año 2000, al cambio del milenio,
la revista Time decidió escogerle como el personaje del siglo. Del siglo XX, un siglo en el que pasaron muchas cosas, hubo muchas personas importantes, algunos queremos recordarles, otros no, pero Albert Einstein fue reconocido como la persona más importante de aquel siglo. Que eso le ocurra a un científico es algo bastante, creo que bastante excepcional. Vamos a más recientemente. Tenemos aquí a 3 personas, a estos 3 les reconocéis. Estamos en el 2018, que fue el año en que murió el que está aquí en medio, que le reconocéis, Stephen Hawking. Le he puesto más grande porque era cuando murió Stephen Hawking salió en noticia en todas las partes, era alguien muy conocido también. Pero desde luego, a los que no nos los quitábamos de las noticias ni de noche ni de día, eran estos 2 señores. ¿Vale? Entonces, eran personajes que si alguien preguntaba quiénes eran más importantes de estos, claramente estos 2. Hasta empezamos a olvidarle, este sigue estando por ahí todavía, durante un tiempo. Pero bueno, yo me gusta pensar, por lo que vemos aquí con lo que nos dice la historia, es que dentro de 100 años este personaje será considerado como mucho más importante, más grande. Quizás ahora no nos lo parezca, pero tampoco se lo parecería a las personas que estaban andando por Florencia en aquella época, ¿no? Quizás dentro de 100 años estos 2 sean personajes que sean menores, mucho menores. En cambio, Stephen Hawking será alguien que sea mucho más reconocido y mucho más valorado. Bueno, pues vamos a empezar de la mano de estas dos personas, Albert Einstein y Stephen Hawking, porque vamos a hablar de la gravedad, el espacio y el tiempo, y ellos 2 son de las personas que más han hecho por conformar la idea moderna que tenemos de estos conceptos. No son los únicos. Albert Einstein, por supuesto, ha sido importantísimo. Stephen Hawking también ha sido muy importante. Quizás aquí podría añadir a un tercer personaje que quizás le conocéis, Roger Penrose, que recibió el premio Nobel hace poco. Es otra persona. Yo, si tuviese que escoger a un tercer personaje aquí, sería Roger Penrose. Pero vamos a hablar sobre todo de Einstein y de Hawking. Y vamos a comenzar con quizás la pregunta más difícil de lo que, si queremos preguntarnos qué es esto, lo más difícil es preguntarnos, intentar dar una respuesta a qué es el tiempo. Esta es una pregunta complicada. De hecho, no sabemos hasta qué sentido es una pregunta que tenga sentido o cómo podemos empezar a contestarla. Es una pregunta antigua. San Agustín en las Confesiones dice, ¿qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, sé lo que es. Pero si me piden que lo explique, ahí me lío. Empiezo a dar vueltas sobre mí mismo. Uno empieza, ¿qué es el tiempo? Pues bueno, lo que marcan los relojes. ¿Qué son los relojes? Aparatos que marchan de forma regular en el tiempo. Entonces empezamos a andar en circularidad, ¿no? Responder a lo que es el tiempo es algo a lo que yo no tengo ahora no tengo una respuesta a esta pregunta. Pero sin embargo, en física muchas veces podemos avanzar con conceptos que no sabemos definir de manera completamente precisa, pero sin embargo podemos explicar cómo se comporta el tiempo. Suponemos que existe el tiempo, suponemos que existen los relojes, entonces podemos empezar a preguntarnos sobre cómo se comporta el tiempo, de qué manera se puede alterar en ciertas circunstancias. Y esto fue lo que nos enseñó Albert Einstein hace algo más de 100 años. Nos enseñó que el tiempo y también el espacio son elásticos, se pueden deformar. ¿Y qué queremos decir con esto? Esto tiene que ver con la gravedad. Einstein nos dijo que, de hecho, la gravedad es una manifestación de la elasticidad del espacio y del tiempo. Bueno, la gravedad es algo que lo conocemos todos desde que estudiamos eso en bachillerato. A este personaje también le conocéis, ¿verdad? Este señor de aquí, Isaac Newton. Isaac Newton fue el primero en darnos una formulación precisa de lo que es la gravedad. Nos enseñó que la gravedad es una especie de fuerza invisible, una especie de cuerda elástica invisible que atrae a los cuerpos, que hace que se atraigan. Y esto es lo que hace, bueno, pues que la Luna y la Tierra se atraigan y que la Luna gire alrededor de la Tierra. Pero esta imagen nos la cambió Einstein y nos dijo que la gravedad en realidad es una especie de ilusión. Una ilusión producida por la curvatura de la geometría en la que se mueven estos cuerpos. Vamos a explicar un poco mejor esta idea de la elasticidad y cómo esta elasticidad produce una impresión de una fuerza similar a la gravedad, o bueno, exactamente igual que la gravedad, de hecho. Empezamos, queremos imaginar el espacio como algo elástico, y para esto, bueno, el espacio tiene 3 dimensiones, alto, ancho y largo, pero va a ser más sencillo si nos imaginamos que el espacio es un espacio plano, que el espacio es como una hoja de papel muy grande, o mejor que una hoja de papel, vamos a imaginar que es una cama elástica, una malla elástica, muy grande. Y en esta cama elástica, en esta malla elástica, vamos a tirar canicas, y tiramos estas canicas y se mueven en línea recta.
Y esto es lo mismo que si, por ejemplo, estamos en el espacio exterior, cogemos una piedra, la tiramos, esta piedra se va a mover en línea recta. Pero ¿qué sucede si yo en esta cama elástica voy y cojo, por ejemplo, un objeto grande, una sandía gorda, voy al supermercado, la compro y la pongo en la cama elástica y esta sandía va a deformar la malla y va a crear una hondonada. Y ahora, cuando tiro canicas en esta cama elástica, ¿qué es lo que sucede? Pues que estas canicas ya no siguen líneas rectas. Siguen líneas que se curvan porque la cama elástica está deformada y, de hecho, si esta cama elástica, si la fricción fuese suficientemente pequeña y tirase alguna de estas bolas en la trayectoria adecuada, pues esta podría estar dando vueltas alrededor de la sandía durante mucho tiempo como si fuese la Luna girando alrededor de la Tierra. Pero aquí veis que, en realidad, la sandía no está atrayendo a las canicas. La sandía lo que está haciendo es deformar el espacio y después estas canicas se mueven en un espacio deformado y siguen una trayectoria, la trayectoria que les dicta la curvatura de la cama elástica. Esto también nos puede servir, por ejemplo, para explicar la atracción entre dos cuerpos grandes, entre la Tierra y la Luna, porque bueno, cada uno crea una hondonada y entonces lo que sucede es que estos dos objetos se van a atraer uno a otro. Parece que se van a atraer. Esto, por ejemplo, quizás lo experimentáis, yo lo experimento por las noches en la cama cuando me acuesto, yo hago una pequeña hondonada en el colchón, mi mujer está al lado, también ella hace una pequeña hondonada, yo peso más, entonces a veces ella, pues se viene hacia mí, donde estoy yo, entonces yo puedo pensar, la estoy atrayendo. No, eso es una ilusión que yo me estoy haciendo. No, en realidad ella siempre está cayendo hacia el agujero que yo crea, no le estoy atrayendo nada. ¿Vale? En este sentido, podemos empezar a entender cómo la gravedad puede ser una especie de efecto producido por una curvatura. De hecho, esta imagen de la cama elástica, o de la malla elástica, o del universo como algo elástico, por ejemplo, como un globo, esto es lo que utilizamos, por ejemplo, para ilustrar la expansión del universo. El universo se expande, pues como se expande también la superficie de un globo cuando lo inflamos. Entonces, si tenemos aquí galaxias en la superficie de este globo, cuando el globo se va inflando, parece que las galaxias se van separando unas de otras. No es que se estén moviendo, lo que pasa es que está creciendo, el espacio se está estirando entre unas galaxias y otras. O sea, decimos, las galaxias se alejan, pero bueno, se alejan ellos de nosotros, nosotros de ellas. No, se está alejando todo porque está creciendo el espacio. Y aquí, con esta imagen de lo que sucede en el universo, es donde también Stephen Hawking hizo su primera contribución científica importante. Porque si tenemos esta imagen de la expansión del universo, pero intentamos seguir la película hacia atrás, uno se puede preguntar, bueno, si este globo se va haciendo cada vez más pequeño, ¿en qué acaba? Y lo que demostró Stephen Hawking, siguiendo precisamente trabajos que había hecho Roger Penrose anteriormente, es que bajo condiciones muy genéricas esto tenía que haber empezado en un punto inicial. Un punto inicial que volveremos después sobre ello un poco, un punto inicial donde empieza el tiempo, donde empieza el espacio, donde empieza todo, donde empieza este globo en general. Y este era Stephen Hawking en aquella época, cuando él era un estudiante de doctorado en Cambridge. Y bueno, pues aquí se le ve en una imagen diferente a la que conocimos cuando ya se hizo más famoso después, años más tarde. Bueno, hemos hablado de la gravedad y de la distorsión del espacio. Pero en realidad, el efecto más importante de la gravedad es sobre el tiempo, sobre el paso del tiempo. Esto es una de las primeras cosas que se dio cuenta Einstein cuando empezó a estudiar pues, sus ideas sobre relatividad, sobre gravedad y espacio y tiempo. Y lo que se dio cuenta es que el tiempo ha de ir más lento allí donde la gravedad es más intensa. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, vamos a imaginarnos, por ejemplo, que tenemos un edificio de varias plantas y que hay personas que unos viven en la parte de arriba, en el ático, y otros viven en la planta baja. Cuando digo que el tiempo transcurre de forma más rápida allí donde la gravedad es más débil y más lento donde la gravedad es más intensa, lo que quiere decir es que estos relojes aquí van más lentos y, por tanto, el vecino que está en la planta de abajo va a envejecer a un ritmo más lento, porque no solamente el reloj de pulsera, todos sus relojes biológicos van a ir más lentos que los relojes biológicos del señor que vive arriba. Entonces lo que decimos es que este señor va a envejecer más lentamente y este va a envejecer de forma más rápida. Quizás esto suene un poco raro, porque quizás algunos de vosotros vivís en edificios de varias plantas y decís, bueno, a ver, yo vivo en la planta de arriba,
y al vecino de abajo yo no le veo cada día más joven. De hecho, pues le veo, o sea, porque en la planta baja, pues eso, le entra menos luz, le veo pues con un color un poco más apagadillo, y en cambio ahí arriba con mi luz estoy fantástico, ¿no? Pero dices, bueno, si esto es cierto, igual me lo tengo que repensar. O igual estáis pensando comprar algún piso en algún sitio y decís, bueno, a ver, igual hay que tener en cuenta eso, porque yo no quiero, mientras esté aquí está eso fresco lozano, yo no quiero quedarme como una pasa, ¿no? Como este otro. Bueno, el motivo por el que no notamos este efecto es porque es muy pequeño. En un edificio de unas 3 plantas, la diferencia, cada día este señor sería 100 billonésimas de segundo menos viejo que el de arriba. 100 billonésimas de segundo yo no las noto en mi vecino. Y entonces, bueno, pues si vais a comprar un piso, yo os recomiendo que compréis planta arriba, más luz, más bonito, y no intentéis eso, pues pensar que incluso yendo al sótano vais a manteneros más jóvenes, ¿no? El efecto es pequeño, pero el efecto es real. Esto es un efecto que lo hemos medido. Parece increíble, pero una cosa tan pequeña como esta está medida con mucha precisión. De hecho, hoy en día en los laboratorios se puede medir esta diferencia no en un edificio de varias plantas, en escalas de centímetros, con relojes atómicos ultraprecisos. Pero yo creo que lo más impresionante es que no solamente hay que irse a un laboratorio de física para verificarlo, sino que este efecto incluso lo saben nuestros teléfonos. Tenemos teléfonos inteligentes, muy inteligentes. Saben más que mucha gente. La mayor parte de la gente no sabe esto, que el tiempo se curva, pero vuestro teléfono, si es un smartphone, si es uno de los Nokia antiguos, esos no saben estas cosas. Pero un Nokia antiguo sí que un teléfono moderno sí que lo sabe. ¿Y cómo es que lo sabe? Lo sabe porque estos teléfonos tienen un GPS. Y el GPS, vosotros sabéis lo que es el GPS. El GPS es una forma de encontrar tu posición, sincronizando tu posición, tu aparato, tu receptor, con satélites que están orbitando alrededor de la Tierra. Y la manera en la que hacen esto, estos satélites llevan relojes atómicos ultraprecisos que emiten señales, básicamente diciendo la hora que es en cada satélite. Entonces, la señal del satélite viaja hasta nuestro coche. Las señales, estas son señales de radio que bajan a la velocidad de la luz. Entonces, bueno, si este satélite dice que son las 12 y os llega la señal a las 12 y un segundo, en realidad es menos, pero vamos a decir que sea un segundo más tarde, porque dice, son las 12, y tú recibes, pues son las 12 y un segundo en mi reloj. Esto quiere decir que la señal ha tardado un segundo en llegar. O sea, que es que el satélite está a un segundo luz. ¿Sabéis entonces a qué distancia está este satélite? Y si medís la distancia a varios satélites, entonces podéis hacer como los topógrafos. Los topógrafos, ¿qué hacen? Determinan tu posición midiendo la distancia a ciertos puntos de referencia, a 3 puntos. Eso es lo que se llama una triangulación. Mides la distancia a varios puntos y entonces tú puedes determinar dónde estás midiendo distancias. Aquí el aparato de GPS funciona de la misma manera. Determina vuestra posición midiendo las distancias a ciertos puntos de referencia. Pero aquí, en realidad, lo que está midiendo no es distancias, está midiendo tiempos. Está midiendo el tiempo que tarda una señal que viaja a la velocidad de la luz en llegar. Y esto nos permite saber la distancia. Entonces, bueno, pues este es el mecanismo, esta es la manera, el funcionamiento del aparato de GPS. Pero podéis pensar, vale, estamos midiendo, esta señal se basa en el tiempo, en medir la diferencia del tiempo que tienen estos relojes con el reloj en mi coche, el reloj en mi móvil. Y si estamos diciendo que el tiempo, el ritmo de paso del tiempo es diferente según sea más o menos intensa la gravedad, podéis ver que aquí la distancia, aquí ya son varios miles de kilómetros. Aquí quizás el efecto sea más grande, el efecto la ralentización de los relojes. Y bueno, uno puede hacer unos cálculos sencillos, viendo que si no se tiene en cuenta este efecto de que este reloj aquí va algo más rápido que el reloj aquí abajo, si no se tiene en cuenta este efecto, entonces el GPS perdería precisión en aproximadamente 2 minutos. O sea, el GPS, para que funcione, tiene que tener darnos una precisión de unos 10-15 metros. Entonces, imaginad que vais en el coche, que la persona que ha diseñado el sistema de GPS no ha tenido en cuenta este efecto, y vais andando por el coche, vais andando por la carretera, y entonces os dice el GPS, gire a la derecha. Y gira a la derecha y a la derecha hay un precipicio, porque el GPS no se ha dado cuenta que ya habéis pasado el puente este del precipicio. Bueno, pues eso sería un desastre, obviamente. Y entonces, por eso,
este efecto de la curvatura del paso del tiempo, el diferente ritmo, la elasticidad del tiempo de acuerdo con la gravedad, esto es un efecto que hoy en día lo tenéis en cuenta, todos tenemos aparatos que lo tienen en cuenta y los tenemos estos en el bolsillo, y por eso es por lo que yo creo que estos aparatos, cuando dice ha llegado usted a su destino, deberían añadir, gracias profesor Einstein, por haberse dedicado a estudiar cosas que eran, porque claro, hace 100 años Einstein estaba estudiando cosas que la gente pensaba que eran, esto jamás va a tener ninguna aplicación, esto es una abstracción que este señor se está pensando eso sobre el paso, el tiempo va más rápido, va más lento, la gravedad, etc. De hecho, cuando Einstein hizo aquí una visita a Barcelona, uno de los profesores que estuvieron acogiéndole el profesor escribió después un artículo en La Vanguardia diciendo, sí, esto lo que cuenta Einstein está muy bien, pero es que esto no es una cosa puramente filosófica abstracta y jamás va a tener ningún tipo de aplicación práctica. Bueno, si ese señor, en su momento, en vez de pensar eso, hubiese empezado a hacer inversiones en ciertas tecnologías, quizás se habría hecho millonario, él o sus descendientes se habrían hecho millonarios, ¿no? O sea, eso es en cuanto a aplicaciones prácticas. De nuevo, la perspectiva histórica nos dice que cosas que pueden ser totalmente abstrusas, que parecen lo más alejado posible de nuestra experiencia cotidiana, al cabo de un tiempo las llevamos en los bolsillos. Y este efecto, bueno, decís, vale, es un efecto que el GPS lo tiene que tener en cuenta como cosa muy precisa. Pero esto es un efecto, el motivo por el que aquí también, incluso en la Tierra, es bastante pequeño, es porque la Tierra, aunque es pues, la cosa que, de las cosas que tenemos en nuestro entorno, la que ejerce el mayor campo gravitatorio, la gravedad de la Tierra no es demasiado grande comparado con la de otros objetos. ¿Dónde podemos esperar que este efecto sea más grande? Bueno, allí donde la gravedad, el efecto de la gravedad, sea más intenso. ¿Dónde es el efecto de la gravedad más intenso? En los agujeros negros. ¿Y dónde podemos encontrar agujeros negros hoy en día? En el cine. Creo que muchos habréis visto esta película, Interstellar. Es una película que tiene mucha ciencia, muy buena, muy bien asesorada por Kip Thorne, premio Nobel de Física en particular. Y si habéis visto la película, quizás esto sea algo un poco spoiler para algunos de los que no la hayáis visto, sabéis que hay un momento en que los astronautas dicen 1 hora cerca del agujero negro son 7 años en la Tierra. Y esto es importantísimo para la trama. Pero este efecto, estos son agujeros negros, astronautas que van a un planeta que está cerca de un agujero negro, este efecto que quizás mucha gente cuando ve la película dice, bueno, pues a Christopher Nolan otra vez nos está contando aquí unas historias rarísimas, esto no nos lo creemos. Bueno, pues no, este efecto es real, este es el mismo que vuestro móvil tiene en cuenta a la hora de calcular vuestra posición. Lo único que está muchísimo más amplificado, está muy magnificado. Bueno, entonces hemos hablado del efecto de la gravedad sobre el espacio y sobre el tiempo, esta elasticidad. Quizás una manera de ilustrarlo sea esta. Aquí tenemos por una parte la geometría del espacio elásticamente distorsionada por este efecto de esta masa, pero también tenemos por una parte que estos relojes aquí, los que están más lejos, van más rápido que los que están más cerca. Bien. Vamos ahora a pasar a... Ya he hecho una pequeña introducción a uno de los protagonistas de esta charla, quizás el principal protagonista, los agujeros negros. Los agujeros negros, bueno, aquí yo utilizo, a veces me gusta igual ponerme un poco pedantillo y utilizar frases. Los poetas muchas veces han dicho cosas, yo no soy poeta ni mucho menos, pero los poetas a veces utilizan expresiones que son adecuadas incluso para cosas que ellos no han pensado. Sylvia Plath, una poeta que en uno de sus poemas habla de las negras amnesias del cielo, y cuando yo lo leí dije, wow, eso va muy bien para este concepto de agujeros negros. Yo ya no estaba pensando en eso, pero me gusta describirlos así, me parece un poco una forma bonita de hablar de los agujeros negros, y vamos a ver por qué, por supuesto negros, pero amnesias. ¿En qué sentido son amnesias los agujeros negros? Bueno, vamos a volver a la cama elástica. Esta cama elástica y ponemos una estrella más o menos grande. Esta estrella curva el espacio, aquí tenemos una especie de pozo, y entonces para salir de ahí, pues bueno, si estamos aquí en este pozo, tenemos que correr un poco para salir. Si esta estrella es más compacta, más masiva, crea un pozo más profundo, y salir de aquí nos va a costar más. Tenemos que correr más, tenemos que enviar las cosas con mayor velocidad para poder salir de este pozo. Bueno, si seguimos concentrando la masa que tenemos, puede llegar un momento en el que el pozo que creemos, esta curvatura, sea tan grande que para salir de este punto tendríamos que enviar algo arriba con la velocidad de la luz.
A partir de ese punto, este es el punto, para salir de aquí, bueno, con velocidad menor que la de la luz todavía podemos salir, pero a partir de ese punto, para salir de ahí hay que salir con la velocidad de la luz. Y como sabéis que nada puede viajar en este universo más rápido que la luz, lo que quiere decir es que más allá de este punto no sale luz y no sale nada. Y si no sale nada, ni siquiera luz, quiere decir que esto es negro. Y que este es el punto, le llamamos el horizonte, porque el horizonte es lo que limita lo que podemos ver. Esto de aquí es lo que llamamos, es una forma de entender el concepto de agujero negro. Pero vamos a presentar también otras perspectivas un poco diferentes de la idea de agujero negro. De nuevo, recurrimos aquí a un poeta. Del agujero negro nada puede salir, es como en el infierno de Dante. En el infierno de Dante había un letrero que decía esto. En los agujeros negros no encontráis este letrero, es un peligro. En el horizonte no pone nada, nada os indica que vais a estar perdidos a partir de ese momento. Pero vamos a ver. Bueno, esta foto es una foto de un pantano. Hay ciertos pantanos en el mundo, algunos hay en Portugal, otros en California, que tienen un desagüe pues, bastante espectacular. Es un desagüe así grande. Cuando el pantano está lleno, desagua por este embudo. Por ejemplo, esta es uno que hay en California. Esta es la imagen, ¿veis que es bonito? Estos aquí, bueno, pues cae el agua y después sale al otro lado del pantano. Bueno. Lo que sucede es que suponed que estáis, bueno, mientras no estáis muy cerca del pozo, os movéis y no notáis nada, no notáis apenas nada. Pero si os vais acercando, esto os va atrayendo. El flujo del agua que está cayendo os va atrayendo. Y si no tenéis cuidado, caéis. Y esto, bueno, aquí están estos minions. ¿Se ha caído? Porque no ha tenido cuidado. Bueno, esto es una grabación real. La gente que estaba grabándolo decían que después vieron salir al cormorán, era un cormorán salir por el otro lado del pozo. Vamos a pensar que era así y que ningún animal fue dañado durante la grabación de este programa. ¿De acuerdo? Pero bueno, fijaos que aquí cae, y en el momento de caer tampoco hay ningún letrero que le diga a partir de aquí no puede salir. Pero si este cormorán pues, fuese un pez que puede solamente viajar a una cierta velocidad, llegaría a un punto a partir del cual ya no puede salir. Entonces, esta es de nuevo una imagen que nos sirve para entender cómo el agujero negro nos atrae y impide que salgamos. Podéis quizás preguntaros, bueno, ¿cuál es el fluido que cae dentro de un agujero negro? Bueno, el fluido que cae dentro del agujero negro es el propio espacio. El espacio cae dentro del agujero negro y a partir de un cierto momento cae a tal velocidad, una velocidad que ni siquiera a la velocidad de la luz podríamos salir. ¿Y qué sucede dentro del agujero negro una vez que hemos caído? Va a ser diferente que lo que le pasa aquí al cormorán. Dentro del agujero negro lo que tenemos es que se acaba el tiempo, y se acaba el tiempo literalmente. Tenemos el final del tiempo. ¿Qué quiere decir esto de que tengamos final del tiempo dentro de un agujero negro? Vamos a volver a pensar en el Big Bang. El Big Bang es una noción que yo creo que todos habéis oído hablar de ello. Es este momento en el que comienza todo, comienza el tiempo, comienza el espacio, comienza la materia. En las palabras de Lemaitre, es el día sin ayer, porque ayer no había espacio en ningún sitio. No hay un ayer antes del Big Bang. Y bueno, pues es este momento en que las cosas empiezan y el universo se expande. Comienza todo. Pero también podemos pensar en esta película pasada hacia atrás. Y en la película pasada hacia atrás del Big Crunch, invirtiendo el sentido del tiempo, es lo que llamamos, eso como digo, el Big Crunch, que es el instante en el que se acaban el tiempo, el espacio y la materia. Es el día sin un mañana. Es esto aquí, se contrae todo, colapsa todo y llega un momento en que acaba. ¿Y qué es lo que sucede dentro de un agujero negro? Pues dentro del agujero negro tenemos lo que podríamos llamar un pequeño Big Crunch, Little Big Crunch, que es una especie de fiesta final privada, se acaba todo. Desde el exterior no se ve nada. O sea, el exterior del agujero negro no nos llega nada. O sea, porque el agujero negro, de ahí no sale ni siquiera la luz. Pero lo que sucede dentro del agujero negro es que el universo se acaba. Se acaba en el mismo sentido que en este Big Crunch. Se acaba el espacio, se acaba el tiempo, se acaba todo lo que está ahí dentro. Y es totalmente invisible desde el exterior. O sea, vamos a ponerlo aquí, de nuevo la peli. Es eso, pero
Esto es lo que se ve desde dentro, desde fuera no hay nada. Es una fiesta final privada, pero en realidad privada para los que quieran entrar. O sea, cualquiera puede entrar. Lo que nadie puede hacer una vez dentro es enviar fotos de Instagram a Instagram, porque no puedes enviar luz. Entras, estás ahí con los que estén por ahí, lo compartes con ellos, pero no lo vas a poder compartir con nadie que esté fuera. Se acaba el tiempo. Dentro del agujero negro no hay futuro. Es como decían los punkies en los años 70, no future. Vale, entonces ya tenemos una cierta idea de lo que son los agujeros negros, de cómo esto cambia todo lo que es el espacio y el tiempo, las nociones de espacio y tiempo. Pero ahora vamos a introducir un elemento nuevo, la cuántica. Porque todo lo que he dicho hasta ahora, que está dentro del contexto de la teoría clásica de Einstein, una teoría que no tiene en cuenta los efectos de la física cuántica, esto va a cambiar, por lo menos aspectos de ello van a cambiar ahora cuando tengamos en cuenta efectos de la física cuántica, que es otro de los temas. Hoy en día, de los temas que están más, que se ven más en noticias y que son más populares en la física, son agujeros negros y cuántica. Vamos entonces a tratar de poner un poco, juntarlos de alguna manera. Juntar esta teoría del espacio, de la gravedad, y juntar la teoría de la cuántica. Esto, de hecho, es uno de los grandes objetivos de la física teórica, porque la teoría de la gravedad y la teoría cuántica son los dos pilares en los que se asienta el conocimiento que tenemos del universo hoy en día. La gravedad es lo que nos describe, pues, bueno, cómo evoluciona el universo a grandes escalas, cómo se expanden las galaxias, los sistemas solares, lo que nos describe la física de lo muy grande. La cuántica sabéis que es lo que utilizamos para describir los átomos, las partículas fundamentales, las partículas elementales, la física de lo muy pequeño. Y esto, de momento, lo tenemos en compartimentos separados. De hecho, incluso a menudo en departamentos de la universidad separados. Pero la naturaleza es una sola. En la naturaleza hay cosas grandes, hay cosas pequeñas. La naturaleza no sabe de estas divisiones departamentales que hacemos nosotros. De alguna manera ha de ser posible unirlos, la gravedad y la cuántica. Esta unificación de la gravedad y la cuántica, es uno de los elementos centrales de lo que llamamos la teoría del todo, y que fue una de las cosas a las que Stephen Hawking dedicó una buena parte de su vida, y fue también el título de la película que se hizo sobre él. Es una película, creo que es una película muy buena, imagino que la habréis visto muchos de vosotros, es una película que puedo recomendar. De nuevo, está bien asesorada, también la parte científica. De los personajes reales, el único que se parece al real es Hawking, los demás no se parecen nada, salen eso, Sciamma, Penrose y muchos otros, nada que ver con los originales, pero Hawking sí que se ha conseguido. Entonces ahora vamos a hablar, antes hemos hablado de la teoría de Einstein, hemos mencionado a Einstein, ahora vamos a hablar de lo que hizo Stephen Hawking. Stephen Hawking, algo ya hemos dicho, una primera fase, cuando sus primeros estudios eran dentro del contexto de la teoría clásica, este resultado, este teorema que demuestra que existía una singularidad en el Big Bang. Después, en 1974, Stephen Hawking dijo, bueno, ¿qué es lo que va a pasar, por ejemplo, si ahora queremos tener en cuenta los efectos de la física cuántica en estos objetos tan raros como son los agujeros negros? ¿Por qué los agujeros negros son importantes para estudiar los efectos de la gravedad y la cuántica? Porque los agujeros negros son los sitios donde llevamos nuestras nociones del espacio y del tiempo hasta el límite. Es allí donde la teoría de la gravedad exhibe sus aspectos más chocantes, sus aspectos, de hecho, más característicos. Y además de una forma sencilla. Los agujeros negros son realmente objetos sencillos de describir matemáticamente. O sea, son de las cosas que cuando uno estudia la teoría de Einstein, una de las cosas que uno estudia en los primeros meses. Bueno, y entonces en 1974, Stephen Hawking, este joven de aquí, empezó a estudiar los efectos de la física cuántica en los agujeros negros. ¿Y qué es lo que encontró? Bueno, encontró algo sorprendente, porque si la teoría clásica nos dice que los agujeros negros no emiten luz de ninguna manera, Hawking lo que encontró es que los agujeros negros, cuando se tienen en cuenta efectos cuánticos, brillan. Pero no brillan como una estrella, es un brillo muy sutil, es un brillo de estos cuánticos. Todas las cosas cuánticas son sutiles. Aquí habéis visto, hemos puesto una imagen en la que nos llegan destellos, fotones de un agujero negro. No sabemos realmente decir exactamente dónde está el agujero negro. La radiación esta que emiten los agujeros negros, esta radiación cuántica, no nos sirve para sacar fotos de agujeros negros, fotos precisas. Esto es porque sabéis que la cuántica no nos permite, o sea, hay límites, este principio de incertidumbre, que no nos permite definir las cosas de forma absolutamente precisa, sino que nos da unas imágenes más bien borrosas. La imagen que obtendríamos de un agujero negro con esta radiación sería una imagen borrosa.
Y esto también nos sirve para entender, por ejemplo, por qué esta radiación puede producirse si de un agujero negro no sale nada. La física cuántica no te permite decir, este fotón que me llega ha llegado al interior del agujero negro. La física cuántica lo que te permite decir es que este fotón ha llegado de esta zona donde hay un agujero negro. Y no me preguntes, porque la física cuántica hay cosas que no te permite preguntar, y no te permite preguntar, ¿este fotón ha llegado desde dentro o desde fuera? No, el fotón ha llegado de esa zona. Los agujeros negros entonces emiten radiación que lleva energía. Pero sabéis que la energía es equivalente a la masa, es una de las cosas que nos enseñó Einstein. Lo que quiere decir que si un agujero negro está emitiendo energía, también está perdiendo masa. Y si un agujero negro va perdiendo masa, se va a ir haciendo cada vez más pequeño. Y esto es lo que llamamos el proceso de evaporación de un agujero negro. Le llamamos evaporación porque en muchos sentidos es parecido a la forma en la que una gota de agua se evapora. Al principio lentamente y al final cada vez más rápido. Se va haciendo más pequeño. Y este es un proceso que lo predijo Stephen Hawking en el año 74, y es un proceso que todavía no lo hemos detectado. Si se hubiese detectado, Stephen Hawking se habría llevado el premio Nobel sin ninguna duda. A veces la gente se sorprende por qué Stephen Hawking, siendo un científico tan importante y tan famoso, ¿por qué no ganó el premio Nobel? Yo creo que el principal motivo fue que para ganar el premio Nobel por una predicción que haces, tiene que ser una predicción que se haya verificado, y esto no se ha verificado. Pero el motivo por el que no se ha verificado es porque, bueno, no sabemos exactamente, bueno, pues las probabilidades, la forma en la que estos agujeros negros se evaporarían, tendrían que ser agujeros negros formados en el universo primigenio, porque este efecto es un efecto cuántico pequeño en general, excepto para agujeros negros microscópicos. Y, como digo, no lo hemos detectado, quizás en algún momento lleguemos a detectarlo, pero no dudamos que sea cierto. La teoría en la que está basado el cálculo de Hawking se ha estudiado por todos los ángulos y no se ven resquicios, o sea, parece que realmente la predicción ha de estar ahí. Pero Stephen Hawking también se dio cuenta de una consecuencia que tenía este descubrimiento, de que los agujeros negros emiten radiación y acaban evaporándose y desapareciendo. Se dio cuenta de algo, se planteó una pregunta que quizás la podemos poner en estos términos, sobre si es posible el olvido absoluto en este universo. Esto no parece una pregunta de física, en la física no hablamos del olvido, esto sería más una pregunta filosófica, pero estamos aquí hablando de olvido absoluto, y a los físicos nos encantan las cosas absolutas. Cuando digo aquí el olvido absoluto, quiero decir, esto ya es una pregunta que se parece un poco más a la física, es si podemos destruir completamente información. La información no es algo que sabemos cuantificar, algo que sabemos tratar en física. ¿Es posible destruir de forma completa y absoluta la información? La física cuántica nos dice que no, que la información uno puede embrollarla todo lo que quiera, pero nunca puede llegar a destruirla del todo. Esto es uno de los elementos básicos de la física cuántica. Suponed, por ejemplo, que estáis trabajando en la oficina, tenéis un libro muy bonito, un libro muy recomendable, que lo habéis comprado y que lo vais a leer en cuanto volváis a casa, pero ese día estáis un poco con la cabeza, no sabéis muy bien dónde, y lo metéis dentro de la trituradora de papel y dices, ¡ay, Dios mío, la que he hecho! Pero dices, bueno, pero en realidad, o sea, la información que había en el libro, eso sigue estando aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacéis? Llamáis al becario, y le decís, mira, coge estos trocitos y vete pegándolos todos unos a otros y me reconstruyes el libro, por favor, ¿vale? Entonces el becario, pues, lo hace y os reconstruye el libro. Entonces ya salís ese día, bueno, pues decís, bueno, creía que la había liado, pero no, en realidad tengo aquí mi libro, me lo llevo de vuelta a casa. Volvéis a casa, pero ese día estáis eso, no sabéis dónde, tenéis muy bien la cabeza. Cuando estáis preparando la cena, en vez de meter al horno el guisado que teníais, el asado, metéis el libro. Y entonces el libro, pues ¿qué pasa? Pues el libro se quema. De repente abrís y dices, ¡ay, Dios mío, la he hecho de nuevo! Esta vez sí que me he quedado sin libro. Salís a la calle ahí, eso, preocupados, y os encontráis con un amigo que os dice, ¿sabes qué? Mira, estás de suerte hoy, porque han abierto recientemente, aquí en la esquina, un taller de mecánica cuántica, donde tienen un superordenador cuántico, tal que, como la física cuántica te dice que la información siempre la puedes recuperar, lo único que va a hacer es embrollarse, lo que tienes que hacer es recoger todo lo que tenías aquí, tener mucho cuidado que no interaccione con nada, esta radiación, estas cenizas, todo, lo llevas aquí al taller de mecánica cuántica, lo llevas,
tomas asiento porque van a tardar un poco en hacerlo, prepara a soltar pasta, pero tú estás dispuesto por tu libro a hacerte lo que sea. Y entonces, al cabo de un tiempo, con este superordenador cuántico, procesándolo, te acaban reconstruyendo el libro. Y dices, wow, fantástico, me ha costado una pasta, pero lo sigo teniendo, es que además el libro estaba firmado por el autor. Y bueno, pues entonces eso era una cosa única. Y entonces, de nuevo, os vais a casa contentos de tener el libro. Llegáis, ya estáis cansados, vais a la sala, os ponéis a ver la tele, dejáis el libro encima de la mesa. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Bueno, pues estáis en la sala y de repente pues, pasa un agujero negro por la sala. Y está ahí el gato, vuestro gato. A los físicos nos gustan mucho los gatos, por lo menos algunos. ¿Y el gato qué hace? Pues lo que hacen los gatos. Juega con el libro y ¡pap! Lo tira al agujero negro. ¿Y el agujero negro qué hace? Lo que los agujeros negros hacen, evaporarse. Va a tardar un rato, pero se evapora. Y ahora, cuando el agujero negro se ha evaporado, entonces el Stephen Hawking nos dice, toma ya, ahora recupérame el libro. Está destruido. ¿Por qué? El libro ha caído dentro de la radiación. Esto apenas te lleva información sobre el objeto que tenías. Porque dentro del agujero, lo que está dentro del agujero negro no puede comunicar información al exterior. Entonces, en este caso, realmente has perdido el libro. ¿Y entonces en qué quedamos? Porque habíamos dicho que la física cuántica no permite la destrucción total de la información. Mientras que los agujeros negros parece que nos dicen que sí, que la información se puede destruir de forma absoluta. La cuántica nos dice que en el universo no es posible el olvido. Los agujeros negros nos dicen, sin embargo, que lo que cae en ellos se olvida para siempre. Los agujeros negros son estas amnesias negras del cielo. Y entonces en estas estamos. Tenemos aquí una situación imposible, una contradicción en el corazón de la física, en los dos pilares fundamentales de la física. O sea, esta idea que teníamos de unificar la gravedad y la cuántica parece que se nos va al garete. Y esto es donde estamos. Esto lo propuso Stephen Hawking en el año 76. Es un enigma, una pregunta que planteó entonces, que empezó a cobrar prominencia hacia finales de los 80, los 90, y desde entonces seguimos peleando con ella. Ha habido avances importantes. Creemos que realmente la cuántica es lo que gana, o sea, que la información no se destruye, que la información se embrolla mucho, pero que puede ser extremadamente complicado extraerla. No voy a entrar en estos avances recientes que ha habido sobre este problema, podemos, si queréis, hablar un poco de ello después. Pero esta pregunta que nos planteó Stephen Hawking, este enigma, es probablemente una de las claves más importantes que tenemos para encontrar esta teoría del todo. Y yo creo que es su principal legado científico, el principal legado científico de Hawking. Si pensáis un poco en ello, es algo curioso. O sea, porque muchas veces pensamos que los científicos, el trabajo de la ciencia, es darnos respuestas. Y Hawking sí que nos dio respuestas a cosas. Pero a veces, muchas veces, por lo menos en casos importantes, el principal legado científico de un científico es no darnos respuestas, sino plantearnos preguntas muy buenas, preguntas muy sutiles, preguntas muy fructíferas, preguntas tales que cuando estamos investigándolas aprendemos un montón de cosas que no sabíamos antes, cambiamos totalmente la perspectiva. De hecho, una de las cosas que ha aparecido recientemente, intentando entender mejor este problema, y voy a soltar unas frases que os van a sonar un poco extrañas. Por ejemplo, pensamos que el espacio, la geometría del espacio, es una consecuencia del entrelazamiento cuántico, que el espacio es una manifestación geométrica del entrelazamiento cuántico. Esto os puede sonar que estoy hablando pues, como estos monjes zen, como cuando yo era pequeño estaba el pequeño saltamontes haciendo estas cosas, los que seáis de mi generación lo reconocéis. Esto es una especie de estas afirmaciones extrañas. Son extrañas porque no las entendemos todavía del todo bien. O sea, yo no explico estas cosas mucho en las charlas porque son cosas que todavía nos causan a nosotros mucha confusión. Pero parece que sí, que este enigma nos está llevando a repensar cuál puede ser el origen fundamental de lo que es el espacio. Y tenemos esta idea de que el espacio puede ser, como digo, algo que es la manera en que el entrelazamiento cuántico comunica diferentes regiones del espacio, diferentes objetos, grados fundamental, estoy hablando en física, grados de libertad fundamentales del espacio. Pero bueno,
perdonadme, disculpadme, porque son cosas que yo creo que todavía no sabemos explicar de forma suficientemente sencilla. No sabemos explicarlas a nosotros, tampoco vamos a saber explicarlas al resto. Entonces, esto es donde estamos ahora. Y voy a ir ya un poco acabando lo que es la charla. Un poquitín aquí de... Vamos a volver a poner preguntas. Vamos a poner... Y ahora un poco a la conclusión. Hemos estado aquí acompañados de Einstein y de Hawking. Ambos han sido los científicos más populares y más visibles de la historia, pero también han sido gente que nos ha dado frases muy buenas, gente que tenía facilidad para los aforismos. Frases de Einstein las hay a porrillo, muchas de ellas no son suyas, se le atribuyen, pero esta, por ejemplo, esta sí es suya. Lo importante es nunca dejarse de hacer preguntas. Einstein nunca se dejó de hacer preguntas. Cuando estaba en su lecho de muerte, estaba ahí todavía haciendo sus cálculos. Siguió hasta el final. Esta es otra frase, esta es una frase de Stephen Hawking. Es una frase que me parece muy bonita. Acordaos de mirar hacia las estrellas y no hacia los pies. Esa es su voz. Una voz perfectamente reconocible, una voz no del todo humana, pero sin embargo con esa voz metálica, robótica, nos hablaba de cosas que importaban mucho a los seres humanos. Nos hablaba, bueno, pues de estas aspiraciones que tenemos, nos hablaba sobre los riesgos que la humanidad corre. Le gustaba mucho decir muchas cosas. Y aunque tenía este aspecto que era entre humano y máquina, era alguien profundamente humano. Bueno, vamos a acabar ahora, de nuevo con otra frase de otro poeta, en este caso de Oscar Wilde, que en una de sus obras dice: todos vivimos en las alcantarillas, pero algunos miramos a las estrellas. Y aquí tenemos a estas dos personas. Cuando eran niños, ya empezaron a plantearse preguntas importantes, preguntas que después les llevaron el resto de su vida a intentar aclararlas. Este, por supuesto, es Albert Einstein. En esta época estaba preguntándose qué es lo que pasaría si intento alcanzar un rayo de luz, si intento ir hasta la velocidad de la luz y alcanzar un rayo de luz. Este es Stephen Hawking, también cuando era niño, antes de que le pasase todo aquello, estas circunstancias tan dramáticas, tan trágicas que alteraron su vida. Y bueno, creo que ambos fueron dos personajes que nunca dejaron de mirar las estrellas. Y con esto, pues quiero terminar la charla y agradeceros vuestra atención. Gracias.